Así es quien más ha recibido esos ataques y lo repito, me queda muy claro que es justo lo que mencionaban, este mercantilismo no tolera ver a una persona como Delfina, que es cercana, conoce los procesos, ha sido cercana a los alumnos, ha sido cercana al gremio. Vamos con este segundo bloque, quiero que le pongan mucha atención porque vienen todavía cosas más interesantes. Échamelo, Richard. Yo lo que creo es que es eso, que muy pocas veces se le da la voz a los maestros, que son los que deberían siempre de regir una institución como es la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Dijo otra cosa Delfina ayer que me llamó mucho la atención, ¿no? Que la SEP se había convertido en una institución sin alma. Y tiene toda la razón, ¿sí? Entre la corrupción, la burocratización, ¿sí? El ser funcionarios y no los maestros los que decidieran cómo y por dónde había que caminar, ¿no? Yo creo que es muy importante que ella esté al frente, una mujer y una mujer maestra de la educación básica, ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora bien, como bien dicen, eso no garantiza todo, hay que estar atrás de ella y presionarla, ¿sí? Y que yo sé que estará muy dispuesta a que se le presione. Estuvimos nosotros trabajando con ella cuando ella era presidente municipal de Texcoco, ¿sí? Hicimos varias ferias de libro. Es una mujer que tiene mucha sensibilidad hacia la lectura, hacia todo lo cultural, ¿no? Entonces, sí creo que este nombramiento no viene para bien. Ahora, como bien digo yo, hay que hacer tantas cosas en la SEP, ¿sí? Hay que cambiar tantas cosas, ¿sí? Hay que darles tanto espacio a los maestros, que sean ellos quienes decidan los planes de estudio, las formas de enseñar, ¿sí? Que creo que es verdaderamente, y que si hay algo, por lo que hemos llegado, no solamente a tener un gobierno como el de la 4T en estos momentos, sino al haber echado para atrás la reforma, la contrarreforma educativa, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿no? Ha sido la lucha de los maestros, la lucha en la calle de los maestros de tantísimos años. Acá lo que está diciendo Paloma Sáez, que es directora de Para Leer en Libertad AC, es bastante clave, ¿no? Se echa para atrás una reforma, bueno, una contrarreforma completamente neoliberal que no ayudaba a nadie más que a los intereses privados. Y por supuesto retomamos esto, que el nombramiento de Delfina sigue desafiando a esos intereses. Pero aquí, mi querida Tolini, regreso contigo. ¿Cuál es el verdadero reto con la educación en México? ¿Qué es lo que nos dejaron que hoy se tiene que subsanar? Porque vemos, yo leo muchos comentarios que nos dicen es que tenemos al mejor presidente en el peor de los tiempos porque tiene que arreglar todo. ¿Nos va a dar tiempo de enmendar los errores del pasado ahora en materia educativa? Manuel Gilantón, investigador en materia educativa en el Colegio de México, siempre tuvo durante el sexenio de Peña Nieto terrible, más bien la epítome del neoliberalismo en México, o al menos reciente, el Golden Boy neoliberal, Peña Nieto, en el momento de mayor algidez política en contra del gremio magisterial debido a la reforma, o a la mal llamada reforma educativa de 2003, 2014 y los años subsecuentes, Manuel Gilantón hacía una metáfora muy sencilla para poder explicar cuáles eran estos desaires del gobierno al gremio. Él decía que se estaba culpando al conductor de una carcacha destartalada como si el profesor fuera responsable del abandono estructural y de la tutela política desviada de la perspectiva de derechos y convertida en un botín corporativo y al servicio del sector privado se tratara. Ese es el resto. El profesor, la profesora, el maestro, la maestra, se encuentra en un país enorme, descentralizada en términos educativos, con 32 entidades federativas que están haciendo frente a una serie de desigualdades que en la Sierra Sur de Chiapas o en la planicie de Chihuahua o en cualquier otro lugar del país por las diferencias tanto regionales, culturales, de capacidad instalada, vuelve muy complicado poder garantizar el artículo 3 constitucional de educación libre, gratuita y laica para todos. El reto es ese, la estigmatización que hay alrededor de los profesores, porque además, miren, es
común escuchar en pláticas de café de, digamos, elocuentes y sofisticados interlocutores sobre lo público, que decir que el problema en México es la educación, ¿no? Es el lugar común sobre el que siempre todo versa para poder explicar por qué las cosas son como son y no de otra manera, generalmente topando con esta pared que dice todo y a la vez nada. El problema en México es la educación, hace falta educación, es que si tuviéramos educación, bueno, es que la educación también requiere, digamos, de tuercas y tornillos, fierros, infraestructura, organización, claridad, programa y por supuesto hombres y mujeres que ejerzan esta profesión, pero que no están haciéndolo en el vacío. Su formación y la pertenencia a un gremio y la defensa en contra de intereses que anteriormente habían sido adversos a la organización gremial, el Estado mismo en su momento o alguna otra fuerza política local, siempre habían tenido que compactarse y organizarse de manera muy, muy significativa, la manera sindical, que a la vez también al interior tiene muchísimas disidencias, pero hay que reconocer que el maestro o la maestra forma parte de una estructura mucho más amplia que no se le puede responsabilizar del abandono histórico que ha sucedido. Y aquí además señalar claramente que hay intereses oligárquicos de la más perversa naturaleza. Claudio X González encabezando a Mexicanos, creo que a Mexicanos Primero, alguna de sus múltiples organizaciones denunciadas de lavado de dinero y de evasión fiscal por parte de Raquel Buenrostro, o al menos así lo deja entrever una entrevista reciente en medios. Estas organizaciones encabezaron una campaña de desprestigio y una campaña de acoso que terminaba incluso resultando en violentos operativos policíacos. Recordamos este horrible, pues, diría como arrase de los granaderos de la Ciudad de México cuando los profesores estaban acampando en el Zócalo de la Ciudad de México en 2013 o me parece 2014. Este tipo de discursos deben ser confrontados y parte de la lógica de la Cuarta Transformación, no solamente de hacer que las cosas sucedan de manera distinta, sino que logremos entender de manera distinta por qué estas cosas suceden. Es decir, es el cambio cultural que debe tener un impulso desde las bases y desde distintos espacios, por supuesto la academia, la sociedad civil y en este caso, por ejemplo, en los medios independientes que están al servicio de la verdad y no de una agenda corporativa. Es muy importante que tengamos estas ideas y que las discutamos con toda claridad. Mi querida Yasmín, ¿tú qué opinas de esto que nos plantea Antonio Tolini, por supuesto en seguimiento a lo que dice Paloma Sáenz? Creo que sí existe este olvido hacia el maestro y es el gran reto, ¿no? Hacerlo parte de algo que siempre ha sido parte, particularmente la educación. Sí, fíjate que una de las cosas que nos habían, bueno, que se comentó en este panel, que estamos transmitiendo aquí algunas de las cápsulas, es precisamente cómo se les fue involucrando, cómo fueron participando en esta integración de nuevos contenidos. Porque uno de los retos que tiene esta Cuarta Transformación en el tema de educación, si bien a corto plazo será regresar gradualmente a lo presencial, pues, ¿no? En las escuelas, a largo plazo tiene un gran reto que es en los contenidos. Y precisamente algo que tocaba Paloma es haciendo alusión a este discurso que da la maestra Delfina, que decía, pues, al referirse a la Secretaría de Educación como una secretaría sin alma. Y algo bien importante que menciona la maestra Delfina, hace alusión en varias ocasiones a Vasconcelos. En alguna de los momentos hace alusión a este pequeño fragmento donde dice, bueno, esto nos compromete a un futuro no determinado, pero que hay que construir. También hace alusión a Martí, donde menciona también una pequeña frase donde dice, bueno, más libres y generosos con un desarrollo del individuo. Eso nos da un mensaje clarísimo, y un mensaje clarísimo que ha tirado la Cuarta Transformación en términos de educación, y es que necesitamos meterle al tema del humanismo. Los contenidos tienen que venir con una carga importante de humanismo. Lo que necesitamos de la Secretaría de Educación es que forme seres humanos capaces de servir a la nación, de servir a su país, y con esa sensibilidad tenemos que atravesar los contenidos de la educación